Hola, ¿cómo están? Bueno, estamos en la Feria Internacional del Libro, 48ª edición. Estamos en el Salón Azul, en este stand 526. 526, hasta el final. Súper contentos y con un montón de autores, masones y no, que hablan de masonería y Están no. cayendo los libros en este momento. Hablan de autores. De autores. Este que se caga de risa es uno de los invitados, que en realidad es un tipo serio. El que acomoda, bueno, es un hermano, es el gran tesorero de la Gran Logia. Sí. Esto, yo creo que podemos seguir, ¿no es cierto? Sí. Bien. Vamos a seguir. Bueno, sí. Bueno, creo que ya te presentamos, digamos. Sebastiano De Filippi. No te voy a presentar porque tu currículum de verdad es muy largo. Todos estos libros que están acá son tuyos. Sí voy a decir solamente que sos músico y que sos escritor también. Y aquí, bueno, estás presente hoy en el stand de la masonería con muchos libros que no tienen nada que ver con la masonería, que tienen que ver con tu métier, aunque algunos sí. Este piloncito que tengo acá habla de música. Este piloncito que tiene allí Pablito habla de otras cosas. Mi primera pregunta. Se olvidó la primera pregunta. No sé si Pablo Mazzia quiere seguir la Yo entrevista. voy a proceder por Córdoba, así que preferiría que empiece el profesor Esfriso. No, mi primera pregunta era, está muy clara tu trayectoria como músico, por lo menos para nosotros, porque hemos tenido el gusto de tenerte muchas veces. ¿Cómo surgió esta pasión por escribir? Sí, podrían haberme adelantado esa pregunta, sí, la pensaba un poco. Yo siempre escribí. Por supuesto que otra cosa es escribir bien o escribir cosas que sean de algún interés para alguien. Pero escribí siempre. Desde que aprendí a hacerlo, digamos, en primer grado, escribí. No era un niño muy normal, porque en segundo o tercer grado, una de las cosas que escribí era una especie de cosmogonía. ¿De? Una cosmogonía dualista. Ok. Bien. Hablando de dos energías de polo opuesto que al chocar generan una especie de... eres una especie de Big Bang. Exactamente, sí. Después, con el paso de los años, me fui normalizando y hasta embruteciendo hasta lo que soy ahora. Pero sí, cuando tenía 7, 8, 9, 10 años, era un personaje especial que escribía cosmogonías, entre otras cosas. Así que no, desde que tengo, no voy a decir uso de razón, pero memoria, escribo. Y una pregunta, antes de arrancar, yo te pregunté por este epígrafe que vos elegiste para el libro Ensayos de Ópera, que creo que es el último. Es el último, sí. Bien. Que comienza con esta cita que dice: un musicólogo es alguien que puede leer música, pero que no puede escucharla, ¿no? Y cuando te pregunté eso me dijiste: no lo vas a entender nunca porque no estás iniciado en la cosa. Y acá pienso en Umberto Eco, en ese libro bellísimo que vos leíste, Dire quasi la stessa cosa, ¿no? Decir casi lo mismo. Sobre la traducción. ¿Qué quiere decir esta frase y en qué medida se puede traducir la música, si es que se puede? Bueno, digamos ante todo que es un libro de música, de musicografía y de musicología. Si la musicología es la ciencia, entre comillas, en sentido lato o en sentido general, que estudia la música, significa que vamos a producir papers y libros con revisión de pares, con un lenguaje académico, con muchas notas a pie de página, hablando esencialmente de música. Lo cual no digo que sea imposible, de hecho no lo es, pero es bastante complicado, ¿no? Es como decir, bueno, cantame algo, pero cantalo sobre arquitectura. Así aprendo sobre arquitectura. ¿Qué mejor forma de que me cantes algo? Es muy difícil discurrir en términos supuestamente objetivos y científicos sobre música. De allí que a mí me guste esta especie de broma que hago, por supuesto, con o sin respeto, en el sentido que yo también soy musicólogo, así que me puedo permitir criticar al oficio de musicólogo, diciendo que, bueno, a veces, o inclusive a menudo, hay musicólogos que de golpe escriben sobre música, pero ni la leen, ni la escuchan, ni la... Es algo parecido a lo que ocurriría con los críticos literarios. Bueno, ¿por qué no? Cuando se nos ponen a hablar del formalismo ruso, tal vez. ¿Por qué no? O sea, yo soy de la opinión, y de hecho lo digo en ese libro, que ser musicólogo sin ser un razonable músico, para mí no tiene mucho sentido. Bien. Así como tiene bastante sentido que un músico razonable tenga algún conocimiento de musicología. Perfecto. Por supuesto,
el ideal y la realidad no coinciden a menudo ni en un ni en otro caso. A mí lo que me gustaría preguntarte, ¿por qué un musicólogo me escribe 3 volúmenes o 3 libros sobre el Uritorco, el proyecto ERX y la ciudad de la llama azul? ¿Qué lleva al musicólogo al Uritorco? Bueno, la respuesta es muy sencilla, porque no soy únicamente un musicólogo. Como todos nosotros, soy un centro de imputación de una cantidad de cosas. Con esto no quiero decir que sea inimputable o que esté imputado con algo, ni que esté emputecido, como dicen en algunos países de América Latina, sino que, bueno, uno tiene muchos o varios intereses y ejerce distintos oficios, o por lo menos lo intenta. Así que el hecho de que yo sea músico, musicógrafo o musicólogo no implica que no intente ser también otras cosas, como una persona que se dedica, digamos, a humanidades o ciencias sociales. Y en este caso son libros que tienen un talante, digamos, sociológico, histórico, periodístico, antropológico. Yo estoy muy loco con el proyecto ERX, que de hecho no conocía lo que eran los ERX hasta que empecé a hojear un poco este libro, y sería bueno que quizás se lo cuentes un poco a nuestra audiencia. Yo tampoco sé qué son los ERX, nunca me he topado con uno. Pero, o sí, vaya uno a saber, ¿no? Porque quizá van de incógnito. Este hombre está desmitificando la masonería. Se vienen una cantidad de comentarios. Puede ser. Me parece fantástico que tremendos. Vengan hacia nosotros. Sí. No, esencialmente se trata del fenómeno, digamos, parareligioso que desde la década del 80 se está generando en nuestro Cerro Uritorco, en la provincia de Córdoba. Y con eso he dicho mucho ya, ¿no? Un fenómeno parareligioso que se está generando y que está empezando a ser estudiado, afortunadamente, por los académicos que se ocupan de historia de las religiones y de religiones comparadas, y en parte, dicho con toda modestia, también en razón de estos libros que están siendo, por lo que he visto, utilizados como punto de partida y fuente de la mayor parte de los papers que se han publicado en los últimos 10 años. Y a su vez, al mismo tiempo que vos de alguna manera señalás o denunciás, por decirlo de alguna manera, a chantas, mistagogos, etcétera, sí reivindicás toda una tradición cultural. Sí, chantas, mistagogos me gusta. Psicopompos también me gusta mucho. Psicopompos me gusta mucho. Pop bombastic, sí. Pero va. Ein bisschen bombastic, ya. Yeah. Okay. Yo creo que el mayor daño que hacen esta combinación fatal de vendedores de humo y crédulos no es al pensamiento racional o a la ciencia o a la lógica, porque de hecho quienes poseen estas o están cerca de estas cualidades y de estos ámbitos del saber no se ven en absoluto sin duda molestos por esta genia, diríamos en italiano, ¿no? Por esta categoría. Para mí el gran daño lo hacen en todo caso a quienes tienen algún interés místico, esotérico, transnatural, paranormal, llámelo como quieran, ¿no? Sí. Que es un ámbito que puede tener muchas vetas interesantísimas de estudio, de hecho las tiene, y se está avanzando muchísimo desde la academia oficial en estos temas y en cuestiones de nuevos paradigmas epistemológicos, ontológicos y demás. Y por supuesto, cuando se mezcla, como se hace usualmente en los medios de comunicación masivos, un estudio tan difícil y tan profundo y tan potencialmente revolucionario, que por otra parte tiene que ver con algunos aspectos de la física cuántica, la interrelación, por ejemplo, de observador y fenómeno observado. Cuando se mezcla esto con gente que dice que abajo del Uritorco hay marcianitos que te van a salvar si pagas una cuota y haces un par de mantras, sí. Yo creo que ese es un daño. Ahora hay como un hilo conductor entre aquellos libros y estos, que yo percibo al menos, que es como una voluntad, diría yo, humanista y pedagógica. Uno de estos libros, no recuerdo cuál, Notas Sinfónicas, que también es un libro bastante reciente, ¿no? Para volver a la música. Comienza con Nietzsche, con una cita: sin música la vida sería un error. Bueno, te interrumpo enseguida. Si hablamos de Nietzsche y de paradigmas ónticos y ontológicos, claramente, en sus últimos años Nietzsche apuntaba muchísimo hacia eso, ¿no? Y vivimos en un mundo en el que escuchamos los pasos de los que caminan arriba nuestro. Y se me ocurre la imagen de Nietzsche abrazando el caballo. Exacto. A Torino, ¿no? Sí. Suceso. Y vos también tenés como una sensibilidad muy especial con los animales. De hecho, yo he leído en tus redes que el total de lo recaudado en las ventas de tu presencia aquí
va a ser destinado a organizaciones de... Eso es inexacto. El total de todas las ventas de cualquiera de mis libros, de todas sus ediciones, desde que salieron. Mejor todavía. Todas. Hay una sensibilidad ahí que cruza. Sí, y tiene que ver también con paradigmas ontológicos, tiene que ver también con Nietzsche. O sea, yo no comulgo en absoluto, bueno, no comulgo, punto. Pero además... Eso por algún motivo en especial. No comulgo en absoluto con una de las grandes herencias de los monoteísmos abrahámicos, Sí. que nos informan a todos, seamos o no creyentes, que es que nosotros, en tanto Homo sapiens, somos los dueños de la creación, y en todo caso lo único que hay arriba nuestro es un Dios absoluto. Único. Un único, un Ein Sof. Yo no comulgo para nada con ese tipo de visión, comulgo más bien con una visión de grados, en el sentido que somos seguramente, o por lo menos así me parece, un escalón más de una escalera probablemente infinita, y tenemos muchísimas cosas por debajo nuestro y muchísimas cosas por arriba nuestro. No somos dueños absolutamente de nada. A gata si entendemos lo que está por debajo de nuestro nivel. De hecho, el mundo animal, el mundo vegetal, el mundo mineral. Y a medida que vamos para arriba, posiblemente entendemos cada vez menos. Y por eso no estoy de acuerdo con el antropocentrismo. Hace unos días se presentó el nuevo informe del Club de Roma, 50 años después. Planteaban exactamente esto, planteaban la necesidad de dejar de hablar de medio ambiente para hablar de ambiente, de considerar al ser humano como parte de esto y de considerar a la naturaleza y por lo tanto a la vida animal, a las especies vegetales también como nuestros hermanos, esa es la palabra. Y se hizo una presentación que hubo una conferencia súper interesante que duró 40 minutos, pero antes de la conferencia, durante 40 minutos, se hizo una performance bellísima donde se diseñaron las famosas curvas de Meadows, ¿no? Que predecían la cosa. Y ahí de vuelta, ¿cómo se traduce? Porque ahí lo que se planteaba era, tenemos la necesidad de encontrar formas artísticas, formas cotidianas, formas de lenguaje nuevos, que no sean el tremendismo del dato, ¿no? No solo la complejidad académica, sino además que no sean solamente el tremendismo del dato, para llegar a la gente, a que la gente tome conciencia de estos asuntos que urgen. Bueno, partamos de la base que el tremendismo tiene cierto asidero, en el sentido que hasta hace 100, 150 años no teníamos ni un ápice de la potencialidad destructiva que tenemos ahora. Ni de contaminación, ni de destruir todo con bombas y demás. O sea, realmente podríamos haber sido satanistas empedernidos y no haber hecho nada en contra del planeta porque no teníamos cómo. O sea, más que hacer caca en lugares donde no deberíamos. Sí. Hoy sí, hoy estamos todo el tiempo destrozando cosas, y ni hablar que si un loco aprieta un botón nos borra todo del mapa en 5 minutos. Así que yo, por un lado, pese a que estoy de acuerdo que el tremendismo tiende a paralizar, pero digamos, partamos de la base que tiene un asidero. Nadie discute que tiene un asidero. Sí. ¿Cómo salimos del tremendismo y vamos al día a día? Bueno, por supuesto que no tengo ninguna receta, pero una cosa que hablo a menudo en casa y con amigos: qué enorme, abismal diferencia hay cuando un niño, por ejemplo, se cría con perros en la casa. Sin dudas. No vale eso más que tomos y tomos de pedagogía o cursos universitarios o políticas de Estado. Simplemente aprender a tener una interrelación con un ser que no habla, para empezar. O sea, no te puedes entender por ese lado, pero que en líneas generales te va a respetar y te va a querer, y vos podés respetar y querer y podés interactuar con él de 40.000 formas distintas, y si lo haces desde bebé, mejor todavía. ¿Y pensás que ahí la música tiene como una cierta ventaja con respecto a, por ejemplo, la literatura o la poesía, en el sentido de que no hace falta el uso del lenguaje escrito, ¿no? De lo que llamamos normalmente lenguaje? Sí y no. Sería, digamos, muy políticamente correcto decir que la música es para todos, la música la entiende cualquiera, o que la música es un lenguaje universal, como suelen decir las orquestas en los países del hemisferio norte, para que la gente ponga dinero para sostenerlas. La verdad es que la música no es un lenguaje universal, es un lenguaje culturalmente específico, lo mismo que los idiomas. Solo que cierto tipo de música tiene hasta cierto punto una capacidad de ir por arriba del conocimiento o no del determinado idioma, en este caso musical, y obtener cierto impacto. Pero tampoco podemos llevar eso al paroxismo o a la generalización, porque si yo le pongo la Valquiria de Wagner
a un niñito chino, te puedo asegurar que, más allá que un impacto superficial de decir qué es esto, mucho no voy a obtener. Entonces, en realidad no es muy distinto de lo que pasa con la literatura, con los libros. Todos más o menos, bueno, hoy ya no podemos decir eso en la Argentina, ¿no? Que todos más o menos leemos y escribimos y entendemos lo que leemos. No. De hecho, la mayoría de los jóvenes no están en esa estadística, pero hagamos de cuenta que sí. Hagamos de cuenta que estamos hace 30 años en la Argentina. Todos bien o mal leemos y escribimos, ¿no? Y indudablemente si yo tomo El Eternauta o Nippur de Lagash, el 99% de nosotros va a entender más o menos de qué se trata, por lo menos a algún nivel. De golpe yo no todos van a entender la metáfora que hay atrás del Eternauta. De golpe no todos van a ver cómo Robin Hood investigó realmente Sumer para escribir Nippur. Pero en líneas generales, digamos, hay una fábula, una narración que cualquiera va a entender. Ahora, si yo tomo la búsqueda del tiempo perdido de Proust, no es lo mismo. Claro. En castellano digo, ¿eh? Sí. En castellano argentino, traducción criolla. Claramente. Y no es lo mismo, se precisa otro tipo de formación para entenderlo. Qué simbólica se volvió esta charla, me parece. No, para nada. ¿Cómo que no? Pero de vuelta el problema de la traducción también, ¿no? Ah, sí, claro, por supuesto. De vuelta el problema de la traducción. Pero toda la comunicación es problema de traducción. Sin duda. Traducción en el sentido amplio, por Sí, supuesto, sí, ¿no? sin Las duda. artes, la música, es todo problema de traducción. Ahí, volviendo a tenés un capítulo hacia el final que me llamó mucho la atención, que le pusiste postludio. Dice cantantes italianos y masones argentinos. Sí. ¿Qué significa esto? Y significa que gracias a la colaboración de los archivos de la Gran Logia, uno descubrió unas cosas muy curiosas. Creo que casi cualquiera, por más que no sea muy devoto de la ópera, le suena el nombre de Tito Schipa. Tito Schipa fue el Pavarotti de su época, por así decirlo, ¿no? Junto con Caruso y algún otro, Beniamino Gigli seguramente, uno de los tenores más famosos de la historia mundial. Grandísimo cantante que además cantaba tango, componía, tocaba la guitarra, tocaba el piano, hacía de todo, hizo películas, hizo lo que podríamos llamar los primeros videoclips de la historia. O sea, películas de 5 minutos que eran una canción de él, esencialmente. Sí. Y descubrimos que Tito Schipa se inició masón en Buenos Aires, una de las primeras veces que vino a cantar. No solamente eso, sino que descubrimos que Mariano Stabile, un gran barítono que fue el Falstaff de Verdi favorito de Toscanini, gran colaborador de Toscanini, también se inició en la masonería en Buenos Aires y de la mano de Schipa, o sea, lo llevó a la misma logia. Y descubrimos que un tercer barítono, un tercer cantante, mejor dicho, también barítono como Stabile, Luigi Montesanto, también se inició en Buenos Aires y también se inició en la misma logia. O sea, después yo fui a cruzar la información de archivo de qué óperas cantaron, en qué año cada uno, y más o menos reconstruí lo que sucedió. Reconstruí en qué óperas coincidieron, en qué meses, y evidentemente se estaban en el mismo hotel o poco menos. Y una vez iniciado, Tito Schipa fue y le dijo a sus colegas, eran todos muy jóvenes por entonces, Luigi y Mariano, che, ¿sabés que hay una logia de gente italiana que me inició, son muy macanudos, ¿por qué no venís? Y así fue. Y después vi en los documentos que con un mes de diferencia los ascendieron de grado hasta exaltarlos como maestros, y a los tres le hicieron el mismo trámite de permiso, digamos, por viajes artísticos, en el sentido que ellos ni siquiera vivían acá, ¿no? Claro. Por supuesto, se iban a ir como se fueron. Así que ese capítulo me parece una cosa muy interesante y muy tierna de cómo tres de los más grandes cantantes italianos de su época se iniciaron en la masonería juntos y en Buenos Aires. Y digamos que en ahora la misma logia. hay una logia que acaba de levantarse que se La llama última. Schipa. La última La logia última. que se levantó es La última. Schipa. Bueno, yo estuve hablando cuando descubrí esto, hace un par de años, con el hijo de Tito Schipa, que se llama Tito Schipa Jr., y ni él ni nadie de la familia tenían la menor idea de que Tito Schipa se había iniciado en la masonería. Mira, O sea que es una cosa que evidentemente era un buen masón. murió acá, pero están todos los documentos, vi las fotos, digamos, ¿no? Y sobre eso escribí ese capítulo. Fascinante. ¿Pablito? Bueno, nada, te quería comentar que tus libros se han vendido bastante. Seguramente Nuestro no lo stand. suficiente, hay Sí. que redoblar esfuerzos. Para Así eso que estamos. estamos muy sorprendidos porque de hecho agotamos una edición de la ciudad de la Llama Azul. Sí, pero todos compran y leen La ciudad de la llama azul.
Sí. El tema es que compren y lean los demás. Y bueno, hay que ponerle ahí un poco. Claro, la Tenemos que ciudad de la ver llama cómo- azul tiene política, sexo, Sí. violencia, Y sangre, por eso asesinato. gusta. Y bueno, Yo lo Sí. entiendo, pero a ver, me pones, no un libro, solamente. me pones un libro de musicología, me pones un libro lleno de porcate. A ver, pero no ¿qué son- crees que voy a no, comprar? por acá te vendría a ser chanchadas en italiano. sí. No son libros de musicología, son libros sobre música y están escritos para el lector general. Para el lector que sabe leer, digamos. Una vamos a pregunta. redoblar fuerzas para venderlos más. Sí, tenemos muchos libros tuyos traducidos. Acá veo, por ejemplo, Il Bravo Ettore, el Altro Toscanini. Tenemos la versión en inglés. El de Panizza también está, pues, bueno, es este mismo. Es Es ese. este mismo, Sí. pero también creo que está traducido al inglés también por ahí, ¿no? Inglés, es este, sí. ¿Es este mismo? Sí, Ese sí. Sí. la biografía Es de Héctor este, Panizza está en el de castellano, en tapadura. italiano y en inglés. Te quería hacer una pregunta a vos porque vos sos un poco bilingüe, ¿no? Bastante. Sí. Un poco, diciamo. Sí. ¿Cómo manejas eso? ¿Te pasa a veces que hay alguna palabra que la pensás, no sé, en italiano, en francés? Me acuerdo cuando todo te el premiaron. tiempo. Ah, ok, me Pero interesa eso. obvio, digamos, todos los que tenemos alguna afición o alguna facilidad o algún roce con los idiomas, estamos condenados a eso, de que se nos mezcla todo y llega un momento en que uno dice, ¿cómo se dice en castellano Schadenfreude? Schadenfreude. ¿Cómo se dice en inglés entrepreneur? Y resulta que se dice Sei entrepreneur. furbo, sei furbo sei furbo. Y así Grazie. con todo el tiempo pasa. Todo el tiempo pasa. No te voy a preguntar nada sobre la Schadenfreude. Preguntame lo que quieras Grazie, sobre la no. Schadenfreude. Te voy a preguntar, ¿cuál es tu insulto favorito en italiano? Uy, es un muy buen idioma. La parolaccia. Porque, no, es que Pazzo. si el italiano tiene algo. Es un muy buen es idioma. que es No el bueno único para- igual, ¿eh? No. Hay alemanas y francesas que se las traen. Sí, Y inclusive en castellano, el criollo, por ejemplo, el argentinismo boludo sí, tiene popularidad en todo el mundo. sí. Tiene enorme popularidad en todo el mundo, porque es único. Nos hace famosos el boludo, el Es- boludo pelotudo. sí, pero más el boludo, porque además el pelotudo ya es un poco fuerte. Ya es Mientras que pesante. boludo, en Argentina, también se dice como algo amistoso. Como Cariñoso. diciendo, che, querido, Sí, es ¿cómo un estás? apelativo. Sí. ¿No? Y eso, por otra parte, si lo piensan, es bastante típico del habla argentina, porque yo creo que Argentina es el único país del mundo donde hijo de puta también es algo positivo. Sí. Canta como un hijo de puta. Sí. Eso no significa que es un pervertido, que es una mala persona. Significa que canta como los dioses. Ujú. Es decir, como los dioses es como un hijo de Yo, puta. qué hijo de puta, ¿cómo Exactamente. canta? Sí, sí. O inclusive se le dice a un amigo, no seas hijo de puta, como diciendo, no seas flojo, no seas vago, no seas mala onda. Cierto. O sea, en la Argentina tenemos esta cosa que hemos devaluado no solamente en la moneda, sino inclusive los insultos que tendrían que ser los más sangrientos, ¿no? Sí, Hijo de puta sí. es... Más Es allá de que fuerte. hoy deberíamos de construirlo, inclusive, hijo de puta, Deberíamos de ¿no? construirlo. También deberíamos de construirlo, pero Sí. convengamos que Pero en ¿cómo cualquier otra idea... ¿cómo lo deconstruís? Tendría que ser hije de puto. No, No me refiero a eso, Ah, sino Aunque me aparezca refiero, el hijo de puto. me refiero a la estigmatización Ah, de ser hijo de clarísimo. prostituta. Está O clarísimo. sea, eso tiene como Eh, como base de que eso es malo, porque pero- la prostituta es Claro, mala, no etcétera, tiene- etcétera. pero no tiene nada de malo, aparte. Pero el italiano tiene algunos pesantes que se meten con la religión y todo, que Sí, tal vez. esos- Tal vez Bueno, esas son no. blasfemias, ¿no? O sea, Sí, pero que se usan mucho como insulto. sí, ¿no? una cosa que caracteriza, creo yo, al italiano en las lenguas europeas Sí. es su riqueza de blasfemias y además cuánto se usan las blasfemias. Y generalmente cuanto peores son y más directas, Sí. más uso tienen. Sí. Nadie se animaría, por ejemplo, a decirlas en televisión, No. pero las escuchas en la calle todos los días. Todo el tiempo. Todos los días. Todo el tiempo. Hay un No, tipo... no te contesté, hablé del tema, pero no te ya contesté. me- Pero hay me- tantas, no, hay no, tantas. me estoy haciendo A mí el me boludo. gusta mucho, por ejemplo, putain. Pichán, Pero no como insulto en realidad, ¿no? Sí, pero esto es Porque francés, Es un ¿no? exabrupto. Sí. Es francés. Ah, Hasta donde- En italiano te hasta pregunto. donde sé francés, sí. Pero cuando uno dice diantres, Sí. eso en francés sería putain. Pichán, sí. Y hay un tipo que seguramente conoces que está loco como una cabra, pero que es un tipo muy culto, italiano, Vittorio Sgarbi. Garbi, sí, claro. Que se putea, pero Sí, sí. que da gusto en la televisión. Pero se inventa los insultos para que no les hagan juicio. Por ejemplo, a la gente, cuando un tipo es muy bruto o es un animal, el tipo, digamos, es un crítico de arte. El arte del insulto. Exacto. Por ejemplo, dice capra. No, le dice cabra, ¿no? Capra. Que claro, no le puedes hacer juicio por insulto. pues, No sí, solo eso, cabra. sino que uno puede utilizar, digamos, giros Sí. muy expresivos que simplemente el otro no está en condiciones de interpretar. Eso también escribió un pequeño texto Umberto Eco Ujú. sobre el arte del insulto y demás, en una de sus Bustine di Minerva.
el arte de insultar y de triunfar sobre el insultado, porque el insultado está tan por debajo de tu nivel que no puede entender que ha sido insultado. Y eso no significa necesariamente inventarse insultos raros. Por ejemplo, ¿no? Yo voy a una conferencia del profesor Sfriso. A ver. Y él me dice, ¿qué te pareció? Y yo le digo, la verdad, nunca escuché nada igual. No sé qué decirte, la verdad, jamás hubiera hecho las conexiones conceptuales que hiciste vos. Me parece que hay que tener una mente realmente especial y muy fuera de lo común para razonar de esa forma. Yo jamás lo haría. Va fanculo usted. Claro, Sfriso me contestaría, Se queda. va fanculo. Claro. A mí me ha sucedido cosas así que he dicho algo parecido y me han abrazado conmovidos, diciendo, Claro. bueno, que me Claro. lo digas vos, la verdad es el mejor regalo. Y ahí Esa era la idea. Y ahí sentiste esta Schadenfreude. Ahí Por entraba. supuesto, pero por Aclaremos supuesto. qué es Schadenfreude. Porque los alemanes, que son un poco animales, como ahí en la prueba de orquesta de Fellini, ¿no? Claro. Tienen esta capacidad de construir palabras, o sea, hacer palabras compuestas, y tienen una que se usa mucho, que une Schaden, digamos, el daño, Sí. con Freude, que es la alegría. Alegría, gozo. O sea que el goce. O sea que Schadenfreude sería algo así como el goce por el daño del otro. que Sí, o por la desgracia. o por la ajena. desgracia del otro. Sí. Ah, me sobra eso a mí. Yo ¿Cómo? ahí, Me sobra eso. O sea, el goce por la desgracia ajena, cuando alguien se cae, ese tipo No, de pero vos- situaciones. Claro. Pero el italiano es como que no lo tiene eso, o no así. sí, es salvo más- en Florencia quizá, ¿no? En Ve, Firenze. sí. Pero eso es típicamente alemán. Sí, Eh, pero bueno, a ver, el concepto y haberle dado una etiqueta es típicamente alemán. Por lo demás es humano. Yo creo que lo pervertido no es tener Schadenfreude. Lo pervertido es no confesar que todos la tenemos. Me gustaría Con saber. distintos grados. Me gustaría saber una cosa que te suscite Schadenfreude. Y no me digas que stand, porque estamos tratando No, de vender ninguna contigo. manera. Sería. No, esto sería otra cosa. No sé si sería exactamente Schadenfreude. Ajá. Pero, por ejemplo, cuando yo escucho a encumbradas personalidades del espectro político argentino Sí. que con un micrófono y ante un destacado y abundante grupo de personas, de espectadores, de oyentes, dice, por ejemplo, Constitución. O dice No sentí tu mensaje. Constitución, Ah, la ok. Constitución argentina. Sí. O dicen, por ejemplo, en efecto. O tienen problemas insuperables con el subjuntivo Si entendería el tumor. y con las te respondiera subordinadas. de otra Digamos, manera. El mero hecho de que esas personas Sí. exitosas, encumbradas, poderosas, de abundante... ¿Eso te suscita Schadenfreude? Claro, porque yo digo, estas personas lo tienen todo resuelto, hacen lo que quieren, ganan mucho más dinero que yo, sabiendo mucho menos y haciendo mucho menos. Pero ¿sabes qué? Yo te armo una subordinada. Claro. Claro. Yo te armo una subordinada. Claro. En tiempo real. Sí. Y digo Constitución. Y para peor la leí. Sí. No sé si es exactamente Schadenfreude. Esa es No, una para forma mí- de compensación budistoide. Yo cuando oigo esas cosas, primero tengo ideaciones suicidas. No, homicidas en todo No, caso. suicidas. No, yo suicidas porque Suicidas tengo más son esa tendencia. más introvertido. Pero después digo, puta, yo puedo leer a Marcel Proust, ¿no? Que te escribe Claro, una frase exacto. O yo tiene estuve en tantas o yo estuve en subordinadas una que- clase, una charla de Humberto Eco y además Por la ejemplo. entendí. Sí. Y además creo que la entendí. Sí. O entendí algo, Sí, digamos. sí, probablemente. No sé si es Schadenfreude. Pero viste que uno no está tan acostumbrado a pensar No, Schadenfreude. no, es una categoría... De hecho, no tiene traducción eso que yo sepa. Es que en español no. No tiene traducción. A mí no me pregunten. No tiene traducción. Bueno, Sebastiano, muchísimas gracias por ¿Ya está? estar. Y Sí. todas las preguntas punzantes que... ¿Cuáles No te serían? vamos. Eso Mirá, es un día en te el queremos estudio. tratar bien porque queremos vender tus libros. Claro. Yo quiero No te decirle vamos a la a salir a gente. matar. Stand 526, Pabellón Azul de la Feria del Libro. Pregunten directamente por la obra completa de Sebastiano de Filippi. Sí, tenemos un Quiero- precio especial por quiero los decirle No, a la eso no, gente- 12 libros. Quiero decirle a la gente que contra toda apariencia, para quien no lo conoce, estamos hablando realmente de un enorme artista, director musical, director de la Orquesta de Cámara del Congreso de la Nación. Por ahora. Has dirigido el Teatro Colón, estudiaste en Hasta el Londres. momento de esta entrevista, Hasta digamos. el momento.
Hace poquito estuvimos en la Embajada de Francia cuando nos invitaste, cuando te condecoraban como caballero, la Orden de Caballero de las Artes y las Letras de la República Francesa. Lo mismo pasó con la República Italiana. Es decir, pese a lo que parece. A lo que parece, a lo que se oye, realmente estamos frente a alguien, un intelectual argentino y un artista que vale la pena leer, escuchar y conocer, así que invitamos a todo el mundo en el Pabellón Azul. Stand 526. 526. ¿Tenés algún chivo para pasarnos de algún concierto? Más que chivo, yo quisiera terminar con una pregunta para que la contesten ustedes. A ver. Opa. ¿Por qué me han invitado a este programa y por qué tienen mis libros en este stand? ¿Qué ¿Puedo? tengo que ver yo con toda esta movida ¿Te puedo decir? altamente dudosa? A mí hay 3 cosas que me atraen. Primero, me pareces terriblemente sexy. Uy, Dios. Segundo, Bienvenido al Uy, lado Dios. oscuro. ¿vos preguntaste? Che. Bueno, Segundo, hola, mamá. Sigo siendo el mismo de siempre. Por ahora. porque tuvimos la ocasión de escucharte visitándote en el Congreso, donde regularmente tu orquesta hace un trabajo maravilloso de, ¿cómo se diría esto? Extensión cultural. Sí. Que también hay que decirlo para que el público lo sepa. Y a partir de eso te invitamos, como recordás, y tuviste la generosidad de visitarnos 2 veces en la Gran Logia. 2 o 3 veces, sí. Bueno, una que recuerdo yo muy bien, con el repertorio de compositores masones, que tiene mucho que ver con uno de los libros que veo por aquí, el de... este último, 3 veces. el de Notas Sinfónicas. La primera vez fue un programa Mozart. Bien. La segunda vez fue un programa Fue de esta. compositores masónicos. Y la última- tercera fue la integral de la obra musical masónica. La de Mozart. maravillosa de la obra integral masónica, que fue un gusto compartir con vos, sobre todo porque me tocó traducir del alemán esa parte y recibía una puteada tuya cada No, simplemente casi- miradas, digamos, sensoras. Pero un poco te gustó después al final. No. Decís que sí, te estamos Y además, vendiendo los libros. pará, además de todo eso, ¿por qué pone guita? Porque Bueno, si no, fíjate, yo respondí por qué lo invitamos. Él no respondió cuál es su insulto favorito. ¿por qué pero pone bueno, vos- plata? vos por eso qué lo invitas. invitamos. Ah, Pone ok. guita. Yo pongo plata. Preguntale al tesorero. Les voy a traer. Sebastián poniendo plata. Les voy a plata. escanear mi recibo de sueldo. Te van a tener una sorpresa amarga. No, de verdad. Perdón, son una ¿Lo cosa podemos más y te... comprometer a algo para este año? Sí, comprometelo. ¿Podemos repetir la integral masónica? No, No. ¿Por no. qué eso? Yo no soy más que el director musical de la orquesta. Así que no, la respuesta es no. ¿Y entonces qué podemos hacer? ¿Algo nuevo? No, pero pueden quizá dirigirse a las autoridades de aplicación, como se suele decir, Sí. que están por arriba mío, o con todos los proyectos que ustedes tengan y Lo ver vamos si a hacer con si hay algún Proyectamos, tipo de- entonces. algún tipo de acogida. Bien, entonces, para responder brevemente, y ahora de verdad, te invitamos acá porque sos para nosotros un enorme artista, un gran intelectual, pero sobre todo una excelente persona, enormemente generosa en el laburo pedagógico que haces en el ámbito musical y no solo. Debemos trabajar con los artistas con los que trabajás, con los quienes también sos muy generoso y has sido muy generoso con todo el laburo cultural que depende de nosotros, así que es por eso que estás acá, es por eso que es un gusto que tus libros estén acá y las puertas están siempre abiertas para vos. Bueno, muchas gracias. Y aparte porque es un gran amigo, digámoslo. Tuyo. Mío sí, Quizás. Gracias. por ahí. Gracias, Caro. Ustedes.